con la Acción Católica Argentina, que ocupó un lugar ahí muy importante en la preparación. Yo pensaba, al tener que compartir algunas palabras con ustedes, dos cosas. Por un lado, al ir escuchando de a poco a los testigos de primera mano del cardenal, de a poco como que voy dimensionando la figura de este pastor. Eso por un lado, uno va de a poco como descubriendo la dimensión. Eso por un lado. Y por el otro, la influencia que ha tenido el cardenal en el mundo, en la iglesia, y cuando pensamos en la iglesia, especialmente los sacerdotes, la vida consagrada, los laicos, el cardenal de los jóvenes y las jornadas mundiales de la juventud. Y al pensar en ir de a poco como dimensionando su figura, pero también en descubrir la influencia, lo hago como al estilo de Moisés frente a la zarza ardiente. Moisés se extraña cuando ve la zarza ardiendo y se acerca por curiosidad, y el Señor le dice: Moisés, cuidado, porque lo que vos estás pisando es un lugar sagrado. Al ir escuchando los testigos de primera mano, me da esta sensación. Realmente quiero hacerlo con este espíritu, de manera que podamos descubrir el verdadero rostro del cardenal. Y entonces me animo menos al escuchar los testigos. Quienes estuvieron en el panel en el día de ayer eran personas que tuvieron un contacto directo. Monseñor Carlos Aspirós, dominico, que ha presidido las patronales de Santo Domingo de Guzmán, lo conoció cuando iba a ingresar a la orden de los dominicos, ¿no? Lo vio al cardenal y le comentó que iba a entrar a la orden de los dominicos, y allí se estrecharon en un abrazo. Monseñor Ojea se dirigió por 2 años espiritualmente con el cardenal Piroño, y Beatriz Lucetti, ¿no es cierto?, que estaba también presente, era una joven de la Acción Católica cuando el cardenal les hablaba de la importancia de la vida del laico en medio del mundo, con palabras que para la época, nosotros ahora nos suenan familiares, pero en ese momento realmente eran palabras proféticas, eran palabras claras, eran palabras que le permitían a estos jóvenes vivir muy en serio y profundamente su vida como laicos y su vida cristiana. El moderador a todos le fue preguntando cosas que le impresionó. Y además cada uno puso su cuota. No alcanzamos a hablar con Monseñor Ariel, pero bueno, Monseñor Aspirós es un teólogo, y entonces hizo una exposición doctrinal de la teología del cardenal. Beatriz realmente es una mujer santa, y realmente pudimos ahí advertir en su testimonio esta influencia que se nota que ha sido tan importante, que hoy estamos hablando de una persona, ¿no es cierto?, como ustedes, que ha sido tan importante la influencia del cardenal, de que es realmente una cristiana que está viviendo una vida santa. Monseñor Ojea le puso una nota, creo, de emoción, porque cosas muy particulares que compartió. Beatriz decía que ella, estuvo participando en la primera fase del proceso, y que hay algo que le asombró mucho, y fue la unanimidad en la mirada que todas las personas tenían del cardenal, lo que más le sorprendió. Es decir, todos coincidían
en el testimonio. Esto que decía, ¿no es cierto?, el obispo, de que cuando uno se encontraba con él, lo hacía sentir a uno alguien importante, escuchado, como si no tuviera que hacer ninguna otra cosa más que ocuparse o charlar con nosotros o prestarnos atención. Más todos los otros conceptos que nosotros conocemos del cardenal, este hombre, este profeta de la esperanza, de la alegría, que vivió en su propia persona el misterio pascual, etc. En este día le proponían al obispo rezar muy especialmente por las comunidades religiosas de nuestra comunidad de 9 de julio, las que tenemos acá, en la ciudad de 9 de julio. Y entonces las carmelitas le hicieron llegar al obispo lo que el cardenal significó para ellas. Así que rezamos no solamente por las carmelitas, sino por las otras comunidades religiosas de nuestra comunidad. En este día tan importante, ¿no es cierto?, de la visitación, que es muy significativo también para la vida consagrada. Las carmelitas dicen así, comienzan justamente con una frase del cardenal: en ustedes late el corazón de la Iglesia. ¿Qué significación tuvo el cardenal Pironio para este Carmelo? En los designios de la providencia divina, el entonces Monseñor Eduardo Pironio, el 19 de marzo de 1962, acompañando a Monseñor Antonio Quarrachino, recién preconizado obispo a 9 de julio, estuvo presente en la gestación de este Carmelo. Allí, reunidos con la comunidad del monasterio de Santa Teresita en Buenos Aires, que acudió para saludarlos, Monseñor Quarrachino preguntó qué tenía que hacer para tener un Carmelo en su diócesis. La entonces priora, Madre Teresa de Jesucristo, contestó que si lo quería, pronto tendría las monjas el 9 de julio, y Monseñor Pironio ofreció su casa paterna para el nuevo Carmelo. Se bautizó al nuevo Carmelo con el nombre de San José, elección de las monjas del agrado de los dos prelados, cuyos padres se llamaban José. El cardenal Pironio estuvo presente desde el primer sí y a través de toda su vida en el corazón y la vida de nuestro Carmelo. Plenamente convencido de la eficacia de la oración por el mundo y para la Iglesia, siguió acompañándonos también desde su oración y de su presencia espiritual. Al año siguiente, ya preparándonos para la fundación, Monseñor predicó el retiro en nuestra casa madre, diciéndonos en el comienzo: les hablaré abiertamente del Padre. El 11 de mayo llegaron las carmelitas a 9 de julio y el 12 de mayo de 1963, Monseñor Quarrachino oficiaba la primera misa con la que quedaba erigido nuestro monasterio. Monseñor Pironio acolitó en la misa, entonces no se concelebraba. Día de intensa emoción para él, con muchas lágrimas, y de gran alegría para nosotras y los 9 julienses. Normalmente nos comunicaba sus intenciones, sus alegrías, sus dificultades y sus cruces. Vigilia de Pentecostés con los jóvenes, maravillosa, en el año 1977. La verdadera felicidad nace de la profundidad de la contemplación y de la fecundidad de la cruz. Y aquí están las carmelitas retomando, recordándonos algunas de las palabras del cardenal. Solo el amor, la contemplación y la cruz pueden transformar las almas y construir la comunión en la Iglesia. Quisiera asumir al alma pobre de María y desde allí
servir fielmente al Señor. En toda la larga trayectoria de sus servicios y ministerios, siempre que venía el 9 de julio, aun con su cansancio y enfermedad, celebraba la Eucaristía en nuestra capilla. Dedicaba generosamente su tiempo para conversar con la comunidad y atendía personalmente a la hermana que lo necesitaba. De exquisita sensibilidad para iluminar, alentar, acompañar, especialmente los procesos de la vida interior. Era notable su extraordinaria humildad y su abajamiento hacia aquella a quien ayudaba. Desde el lugar donde se encontrara cumpliendo su tarea episcopal y luego en los dicasterios que ocupó en Roma, respondía a la correspondencia que enviáramos. Siendo tan sabio y espiritual, era también profundamente humano. Se interesaba por nuestros familiares y en caso necesario los visitaba cuando estaban enfermos. Ustedes saben que llevo ese Carmelo, decía Eduardo, en el alma y encomiendo todos los días al Señor. Hace años pasaba estas fiestas navideñas el 9 de julio, incluso el Adviento. ¿Se acuerdan? Esta es la última hora. Recuerdo siempre los días inolvidables del 9 de julio. Veo, otra expresión del cardenal, que se acerca a la eternidad. Era grande su poder de convocatoria. Cuando celebraba misa en nuestra capilla, gran número de personas acudían para participar con él, escucharlo y verlo. Lo mismo obispos o sacerdotes venidos de otros lugares, concelebraban con él y luego saludaban a nuestra comunidad. Se ensanchaba así nuestro espacio eclesial. Fue para nosotras un padre, un hermano, un amigo. En su persona se transparentaba su vida de intensa oración y comunión con el Señor, su profundo amor a María y en sus palabras la sabiduría para una vida en Dios, especialmente en las bienaventuranzas. Esto lo fue plasmando en su Carmelo San José. Lo vimos asumir con paciencia y fortaleza las humillaciones, dificultades y cruces que le presentaba la vida, y con entereza la enfermedad y su muerte, acaecida en Roma el 5 de febrero de 1998. San Juan Pablo II le rindió en sus funerales un elogio espontáneo, imponente y sentido, donde se veía una estima y veneración excepcional. Siempre nos alentaba a vivir intensamente nuestra vida de oración y contemplación, y nuestra oración y oblación por la Iglesia. Primero por nuestra Iglesia diocesana y nuestro obispo, y por la Iglesia universal y por el Papa. Recordamos sus tres grandes amores: el Padre, Cristo en su misterio pascual y María. Y podemos también agregar su pasión por la Iglesia. Sigamos unidos en la misma oración, en el mismo Dios que es nuestro Padre y en María Santísima nuestra Madre. Mi abrazo y bendición. Hermanas Carmelitas Descalzas, Monasterio San José, 9 de julio, Buenos Aires. Un aplauso para Muchas gracias, Padre Guillermo.